Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Gestionando Salud nuevamente en una temporada nueva, donde vamos a hablar de lo que es la gestión de la comunicación en el sector salud. La comunicación interna siempre ha sido uno de los talones de Aquiles de cualquier institución, sin importar el sector que desarrollemos nuestras tareas. En el sector salud entiendo que aún más, porque desempeña un tema inclusive que la Organización Mundial de la Salud ha catalogado como la segunda meta más importante para temas de seguridad del paciente y calidad. Siendo esto una de las metas, entiendo que es la que más difícil se nos hace en el sector salud cumplir y sobre todo evidenciar de que efectivamente se está haciendo una comunicación efectiva. Nos resulta imprescindible contar con esta herramienta porque necesitamos transmitir un mensaje que sea real, oportuno y que la otra persona entienda efectivamente lo que le estamos transmitiendo. La manera algunas veces que nuestros equipos se comunican no necesariamente son lo más eficientes o no es el mejor de los días y no impacta solamente una eficiencia operativa para dentro de una institución, sino que estamos afectando la vida de un paciente o el factor de nuestros colaboradores de manera interna. Es por eso que he acudido a uno de mis viejos amigos, José María Iribarren, siempre tu apellido me ha dado trabajo pronunciarlo. Es comunicador profesional en comunicación de más de 25 años de experiencia como directivo y consultor, con experiencia vasta en el sector salud. Y sobre todo, el motivo por la cual nos conocimos es autor del libro Conversaciones con Paciente. Ha sido director de atención al paciente del Servicio Navarro de Salud, director del Centro Sociosanitario de Vidialde, y en el 2016 fundó la consultoría de comunicación clínica, dando no solamente consultoría, asesoría a las personas que lo necesitan, sino también como formador a esos profesionales de salud que tanto necesitamos esa manita para saber cómo comunicarlos. Bienvenido, José María, de verdad que es un honor volver a contactar contigo y que ya estés de manera oficial en nuestro Gestionando Salud Podcast. Bienvenido. Muchas gracias, Dileni. Estoy encantado de volver a encontrarnos después de un tiempo sin vernos y encantado de tener esta conversación contigo, así que deseando que empecemos. Bueno, toda esta temporada vamos a hablar de lo que es la gestión de comunicación. Y más en estos tiempos que estamos tan expuestos a lo que es comunicación masiva, a qué comunicar, cómo comunicar, lo que es trendy, lo que no es trendy, pero ¿dónde se encuentra el fallo de nuestra forma de comunicar? Bueno, yo te invierto la pregunta y te la pongo en positivo. ¿Cuáles son las claves para comunicar? En efecto, bueno, así es. Si no cumplimos con esas claves, realmente estaremos encontrando los fallos, ¿no? Para mí hay dos claves en la comunicación y si lo llevamos también a la comunicación interna. El primero es, y que ahí es donde falla, probablemente donde más fallamos, que es en saber para qué comunicamos, cuál es el objetivo que persigo o los objetivos que persigo con la comunicación, ¿no? Es decir, qué resultados quiero obtener con la comunicación y luego secuencialmente es cómo comunico, qué habilidades tengo y qué herramientas pongo a disposición de esa comunicación o de esos objetivos que tengo, ¿no? Es decir, cómo comunico y cuándo comunico puede ser la comunicación formal, ¿no? Las reuniones, los correos electrónicos y la comunicación informal, que a veces muchas veces es casi tan importante o más, ¿no? Que es esas conversaciones sobrevenidas o que forzamos de manera informal pues, para conseguir esos objetivos. Y creo que muchas veces prestamos mucha atención al cómo. Correcto. Y a veces nos olvidamos el para qué, ¿no? ¿Cuál es qué objetivos buscamos? Y en comunicación interna a veces tiene que ver con conoce nuestro equipo hacia dónde vamos, cuál es la estrategia de la organización, del departamento, del área en el que estamos, qué queremos conseguir. ¿Queremos conseguir más compromiso de nuestros colaboradores o tenemos una situación concreta que queremos corregir? Si no hay objetivo, no hay foco. Y si no hay foco, por muy bien que comuniques o que tengas las habilidades o los recursos, al final la comunicación va a estar algo desenfocada. Ok.
partiendo de que no todas las instituciones cuentan con un objetivo claro respecto a la comunicación. Tal vez sí, ¿para qué estamos? ¿Cuál es nuestra visión, nuestra misión? ¿Cómo queremos enfocar una estrategia determinada dentro de una institución? Pero algunas veces no sabemos qué exactamente queremos comunicar. Entonces, ¿cuáles son esos retos que yo, dentro de esta comunicación interna, debo manejar para saber si me falta ese objetivo que me planteas, o si definitivamente tengo el objetivo, pero sencillamente no tengo la estrategia para la comunicación que necesito transmitir? Bueno, los retos en comunicación en general, pero en comunicación interna y más en las organizaciones sanitarias, los retos son muy variados. Me explico, dependen mucho del contexto. Yo, decías antes, yo he trabajado muchos años en el sector salud, algo sigo en el sector salud, aunque también he trabajado en otros sectores, y las casuísticas, incluso en una misma organización sanitaria, pueden ser muy diferentes y dependen mucho también de la cultura, ¿vale? De la cultura en la que la cultura preponderante que haya en esa organización sanitaria, ¿no? Pero bueno, si hablamos de comunicación para el liderazgo, para mí el principal reto es conseguir alinear a un equipo alrededor de una visión compartida. Porque es probable que, tú decías, las organizaciones en general pueden tener vamos a decir, un plan estratégico, ¿no? Pero mi duda es, lo que yo me he encontrado como consultor, pero también siendo directivo, ¿no? Es que hay veces que no sabemos transmitir esa misión compartida y al final los equipos trabajan en base a proyectos o en base a empujones, ¿no? Como a impulsos, ¿no? Y falta que todo el mundo camine de manera más o menos alineada a conseguir esos objetivos, que pueden ser esos grandes objetivos que pueda marcar un plan estratégico o unos objetivos más tácticos que pueda tener un equipo en un momento determinado, ¿no? Entonces, el sueño de cualquier directivo, mi sueño siempre ha sido, ¿no?, tener un equipo, construir entre todos un equipo que camina, vamos a decir, de manera conjunta, sí, al unísono, ¿no? Y yo soy consciente de que en los entornos sanitarios, yo no conozco tanto vuestro entorno, ¿verdad? Pero sí conozco algo más el de España. Y hay situaciones que tienen que ver con la situación laboral del personal sanitario que hacen muy difícil esas veces que la gente lo alinees a objetivos más, no sé, más estratégicos, ¿no? Porque los problemas que tienen el día a día, la presión asistencial, dificulta mucho, ¿no? Entonces ahí hay un reto mayúsculo, dificilísimo de conseguir en las organizaciones sanitarias, por lo menos en el entorno en el que yo me muevo, que es el de, bueno, pues al final el profesional sanitario dice, sí, yo ya sé que hay un objetivo, pero tengo 10 minutos para atender a mi paciente, tengo una agenda con 40 pacientes en esta mañana, o 40 o más, y eso, sostener eso con palabras bonitas o con objetivos más grandilocuentes, a veces es muy difícil, ¿no? Pero pensando que cada organización es diferente y cada área dentro de una organización puede ser diferente y puede tener culturas diferentes, yo creo que el sueño sería ese, ¿no? Es decir, oye, un equipo que camina alineado a unos objetivos, a unos resultados tangibles que entre todos conseguimos, ¿no? Ese sería así el gran reto. Ese reto yo creo que va de la mano por tener un equipo multidisciplinar, que tenemos formaciones totalmente diferentes, que tenemos intereses totalmente diferentes, inclusive nuestra carga laboral, dependiendo de dónde te desempeñes, va a ser diferente. Entonces, alinear eso yo creo que es el reto, tal vez para que sea constante el mensaje, porque algunas veces se puede transmitir un mensaje o se puede transmitir la estrategia, como bien dices, de una manera correcta, como Dios manda, pero cómo mantenerlo en el tiempo, cómo fortalecer esas herramientas para que sean más efectivas, y si eso realmente me va a funcionar en el tipo de institución que yo tenga, si es vertical u horizontal. Sí. Has dado con una de las claves, y además una de las claves en las que yo llevo muchos años escuchando en el sector salud, un sector tradicionalmente vertical,
en su organización. Vertical y casi estanco, ¿no? Es decir, no solo vertical, sino en su horizontalidad también estanco, ¿no? Es decir, una línea de mando muy clara, pero luego además entre colectivos casi una estanqueidad entre, no sé, lo tradicional, médicos y enfermeras, pero no otros colectivos, otras profesiones sanitarias que también podrían intervenir, ¿no? Entonces, la multidisciplinariedad, que es una palabra difícil, ¿verdad? Es también muy difícil de alcanzar. Y es entonces, depende mucho del contexto, ¿vale? Entonces dices, ¿cuáles son las herramientas más efectivas para fortalecer esos equipos? Pues depende de cómo de maduro sea el equipo. Es decir, en un equipo, vamos a pensar que se ha conseguido un equipo multidisciplinar y que tenemos el equipo que es más maduro y el equipo que es menos maduro. Y en ese equipo más maduro tienes profesionales. Vamos a pensar en un área de rehabilitación, por ejemplo, ¿no? de traumatológica. Y tienes personal médico, tienes personal de enfermería, tienes personal de fisioterapia, tienes un personal de gestión, ¿no? Administrativo. O sea, al final, si el equipo es maduro, tú como líder o como directivo, la necesidad que tienes de comunicar es menos intensiva. Me explico. No quiere decir que no comuniques, sino que necesitas igual más amparo, dar más coordinación, dar mucha autonomía al equipo que ya es maduro y que lo que necesita es, vamos a decir, aliento y apoyo, soporte en el momento en el que lo necesite, que si estamos en un equipo que se está creando nuevo. Okay. Entonces, si el equipo se está creando nuevo, es más que probable que la intensidad de la comunicación formal deba ser mayor. Porque al final lo que tenemos que hacer es conocernos y formar el equipo, ¿no? Y entonces, bueno, si viene ese equipo que se está formando de un entorno muy vertical, hay que romper muchas costumbres. Y que incluso cuando tú tienes gente, personal, que es voluntariosa, que está comprometida con el objetivo, viene de formas de hacer claro. Muy intrincadas, ¿no? Y entonces eso es, incluso la persona con la mejor de las intenciones lleva un tiempo, mucho o poco, trabajando de una forma y con una que probablemente sea de, entre comillas, ordeno y mando, ¿no? O sea, ordeno y yo digo lo que se tiene que hacer porque y yo estoy abajo y tú, jefe, me dices lo que tengo que hacer y yo lo hago, y lo hago muy bien. Entonces, cambiar esas estructuras y esas culturas es difícil. Entonces, insisto, en equipos menos maduros o que se están formando, yo apostaría pues reuniones, no abusar de la reunitis, pero sí que reuniones más cotidianas, mucha comunicación, mucho seguimiento, mucho estar muy presente para dar soporte al equipo. Requieren una mayor intensidad, ¿vale? Luego, hay tantos casos como equipos, claro, ¿no? Pero creo que el concepto queda claro, ¿no? Mayor madurez, mayor autonomía y menor madurez o formación, pues un poquito más de límites y de cosas bien formales, ¿no? Comentaste algo que me llama mucho la atención porque si bien es cierto de que el equipo puede ser maduro por una experiencia, diste en el clavo diciendo, si ya yo tengo una estructura, si ya yo tengo una persona profesionalmente hablando muy competente, muy potente, que puede aportar valor al equipo, pero tiene arraigado una cultura diferente a lo que es la institución actual, cambiar ese paradigma yo creo que es un reto impresionante, porque claro, cómo llevas el mensaje es que los que están debajo se va a permear en la institución. Entonces, claro, si tienes a alguien que no predica con tu misma cultura, ¿cómo rompes ese esquema? Ahí, o sea, no hay una fórmula mágica ni mucho menos. No, evidentemente ¿no? Estoy acordándome pero tú tienes una experiencia de la experiencia. Ahí hay que hablar mucho, hay que tener mucha conversación. En ese punto hay que tener muchas conversaciones con la gente. Conversaciones lo más asertivas posible, es decir,
porque al final esa cultura de la multidisciplinariedad de las organizaciones un poquito más horizontales, incluso de responsabilidades flexibles. Es decir, yo puedo ser el directivo y responsable de un proyecto en un momento dado y otro proyecto dentro de ese equipo, el responsable es otra persona de mi equipo para la que yo soy un miembro de equipo en ese momento, en el marco de ese proyecto, ¿no? Entender eso para organizaciones muy verticales es difícil. Es difícil porque no estamos acostumbrados. Entonces, ¿cómo? Yo en mi experiencia es transparencia en las normas. Transparencia, es decir, esto es qué es palabra de Dios y qué es flexible, qué es construible, ¿no? Es negociable. Pues, eso es. Y hay mucho, o sea, a mí me gusta decir que los caminos tienen que estar lo suficientemente bien marcados, pero lo suficientemente anchos para que nos movamos con cierta flexibilidad y comodidad dentro de esos caminos. Y que un día voy por aquí, otro día voy por aquí, los límites sé cuáles son, pero me permite manejarme y ser flexible y cambiar de opinión, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que es importante dejar las reglas claras, las reglas del juego. A mí me ha servido, o sea, yo he fallado cuando no he puesto las reglas claras y me han salido mejor las cosas cuando las reglas se ponen. Cuando hablamos de reglas no hablamos de cosas, no sé, una ley marcial, ¿no? Estamos hablando de cuáles son las reglas de funcionamiento del equipo. Y las reglas de funcionamiento del equipo son estas. Hay un jefe o una jefa, hay responsables de proyectos, hay personas que no son jefes pero que en un momento determinado pueden liderar un proyecto. Y entonces yo entiendo que para personas que tradicionalmente han trabajado en organizaciones verticales es un cambio, tú lo decías, un cambio de paradigma, es un cambio cultural. Y eso no es fácil, entonces hay que ser muy comprensivo con esas personas y darles todo el soporte necesario sobre la base de que las reglas son esas. Claro. Mira, y comentas algo de ese seguimiento, ese mentoring, ese coaching que ahora está tan de moda, pero que sin embargo en el sector salud no es tan frecuente. Normalmente siempre cuando vemos que alguien no predica con lo que queremos o con el ejemplo, sencillamente prescindimos de ello en esas estructuras que son un poquito más rígidas. ¿Entiendes tú que parte importante del tema de la comunicación interna y de poder permear el mensaje que queremos transmitir ese liderazgo a base de herramientas como el mentoring y el coaching? Yo con el coaching tengo mis dudas, me he formado en temas de coaching, llamémosle como queramos, o sea, porque no es tanto las metodologías son importantes, muy importantes, ¿verdad? Es más la voluntad que tú tienes o la apuesta que tú haces por una forma de gestionar un equipo, ¿no? Okay. Y que en efecto es y que es que lo llevamos repitiendo, no es lo tradicional y eso en el sector es muy difícil de cambiar. Es muy difícil de cambiar, pero yo soy un optimista nato y creo que esa es la fórmula, ¿no? Que la fórmula para que un equipo funcione y más en estos tiempos es esa, y que conforme vaya habiendo cambios generacionales entrará gente que tendrá menos arraigada esa cultura, ¿no? Pero sí, para mí la clave es las conversaciones en ese caso, ¿no? Cómo se habla, conversaciones francas. No hablamos o sea, yo soy muy partidario de hablar con la gente, pero de hablar sobre unas reglas, sobre unas pautas. Y esas conversaciones, si son francas, son más efectivas. Hemos comenzado con una parte súper importante que es del liderazgo, desde la dirección de ese equipo que va a transmitir ese mensaje. Pero ¿qué papel juega la comunicación interna de cara al paciente, de cara a la calidad a ese paciente? Ya si lo ponemos como en dos bloques, ya instruimos a nuestro equipo para que transmita un correcto mensaje, pero ¿qué papel juega esa misma comunicación que estamos trabajando con nuestros colaboradores de cara al paciente? Es crítica. Realmente la comunicación
para la seguridad del paciente viene esto para mi gusto y de lo que yo he podido formarme y estudiar y practicar. La comunicación para la seguridad del paciente es muy bonita, primero porque tiene dos dimensiones. Una, la más visible, es cómo como organizaciones ponemos dispositivos o métodos específicos de comunicación para la seguridad del paciente, como puede ser un método SBAR o el método que pongamos para, por ejemplo, el solape en la enfermería, por ejemplo, ¿no? Que es quizá el caso más paradigmático, ¿no? Y ahí ponemos metodologías para que en un tiempo muy corto de tiempo, o sea, en un periodo muy corto de tiempo, el equipo saliente del turno le transmita al equipo entrante la información más eficaz y de la manera más eficiente, porque tenemos muy poco tiempo, sobre lo que van a encontrarse en ese siguiente turno, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un equipo de enfermería en hospitalización, ¿no? Entonces, ahí es la dimensión, vamos a decir, más visible, pero es que es muy difícil implantar ese tipo de métodos si antes no se ha hecho una buena comunicación interna dentro del equipo. Claro. Y si el equipo o los equipos no funcionan bien engranados o engrasados, es muy difícil que esos métodos funcionen. Entonces, juega un papel crítico. Es uno de los temas, has tocado uno de los temas que más me gusta dentro de la salud, que yo lo descubrí, yo empecé con la comunicación con el paciente, ¿no? La comunicación tradicional. Y descubrí casi por azar los métodos de comunicación para la seguridad del paciente y he hecho bastante formación y consultoría de este tipo, porque es un tema además por ahora algo virgen, que se hace, comunicación para la seguridad del paciente se hace y se lleva haciendo, pero de manera, vamos a decir, más intuitiva, claro, que apoyándose en métodos ortodoxos, ¿no? Entonces, es un tema que a mí me encanta. ¿Qué tú entiendes que ha fallado y que nuestra formación ha carecido de esa versatilidad que implemente esos métodos dentro de nuestra formación? Porque si bien es cierto que la profesionalización del sector salud está muy radicalizada, si eres clínico o de la parte asistencial, muy clínico, valga la redundancia, si eres de la parte administrativa, muy de finanzas, pero claro, no nos dan estos matices que necesitamos tanto para la calidad como para la seguridad del paciente. ¿Cómo entonces, evidentemente, se carga la responsabilidad a la institución de poder formar esos profesionales, pero cómo se logra implementar eso desde cero? Porque vuelvo, insisto, o sea, para los profesionales que llegan a una institución con este tipo de cultura, es nulo, no saben con qué comérselo. Yo no sé si de esto en su día, hace, no sé si 2 o 3 años, cuando hablamos por primera vez, Eleni, esta conversación la tuvimos, pero esta es una pregunta que a mí me han hecho muchas veces y yo no tengo la verdad, pero tengo una respuesta clara, convencida, un convencimiento personal. Y te lo cuento con un ejemplo. Yo cuando empecé por mi cuenta, cuando salí del Servicio Navarro de Salud y vi que en el tema de comunicación en salud había una oportunidad, cogí las 10 facultades de medicina y de enfermería más importantes de España, cogí un ranking y me vi todo el programa lectivo buscando asignaturas de comunicación. Estamos hablando de 20 facultades, 10 de enfermería y 10 de medicina. Y en ese momento, estoy hablando de 2015, más o menos, es decir, 9 años, en medicina no encontré ni una, creo que en una facultad, asignatura como obligatoria, la comunicación, y en el resto estaba siempre como optativa. En enfermería sí que me encontré, por ejemplo, aquí en Pamplona, en la Universidad Pública de Navarra, desde hace, te diría que casi más de 20 años que están dando la asignatura de comunicación a enfermería, y eso a mí me dio la información, o sea, ilustraba de manera muy explícita cuál era la importancia que tenía la comunicación en la educación universitaria, ¿no? Que es al final donde se construye, donde se echan las raíces, ¿no?
algún consultor también que le escuché que, por ejemplo, en temas de gestión sanitaria, en el MIR, en el examen que se hace de capacitación aquí en España, no sé si en las Sí, americanas igual, hacen en el MIR, evaluaciones de residencia, correcto. pues hace, no sé, 6 años o 7 años en el MIR, si son 300 y pico preguntas, creo que son en el MIR, igual me equivoco, no soy experto en esto, pero en ese orden de magnitud sobre gestión había 3. ¿No? Entonces, esto te da una visión clara. Lo que llaman las soft skills, ¿no? Están alejadas de la formación tradicional en el sector y luego la formación continua, sobre todo hablo más de medicina, está muy enfocada a la calidad científico-técnica. Claro. ¿No? A los avances, y esto no lo critico en absoluto, es obvio, ¿no? La medicina o el sector avanza, el conocimiento avanza a una velocidad, y mucho más ahora en los últimos 2 años con la inteligencia artificial, ¿no? Avanza a una velocidad, no sé si la podremos seguir, ¿no? Pero yo creo que la clave, en resumidas cuentas, es formación en la universidad. Hay entornos como el entorno anglosajón en Gran Bretaña o en Estados Unidos que la formación en comunicación es troncal. Claro. Es esencial para el profesional sanitario. Y yo en los entornos en los que me he formado, pues eso, pues que un médico o una enfermera o una médico o un enfermero se hacen más del 75% de su tiempo es comunicar. No solo comunicar con el paciente, sino comunicar en la comunicación interna, ¿no? Entonces, claro, no estamos acostumbrados a que nos formen en comunicación y en comunicación oral. Yo soy licenciado en comunicación y yo apenas recibí, hace muchos años ya, soy un poco mayor, no recibí apenas formación en comunicación interpersonal. Claro. Pues ahí está para mí, esto es una opinión muy personal, pero creo que el cambio vendrá en el momento en el que esas asignaturas, ya sean tema de comunicación o sean temas de gestión, entren en la formación universitaria. Definitivamente estoy totalmente de acuerdo contigo. Si no lo vemos desde el comienzo de nuestras carreras, es más difícil después de asumir ese cambio que le cuesta tanto a las instituciones romper con ese paradigma. Ahora bien, ¿cómo podemos abordar un conflicto derivado del problema de las comunicaciones internas, tanto de cara a lo interno de nuestros colaboradores como de cara al paciente? ¿Cómo enfrentar ese tipo de situaciones incómodas que se presentan? Uh-huh. En el caso de la comunicación interna, ¿no? Digamos que hoy es un poco en lo que nos estamos centrando. Lo primero que tiene que tener, yo creo que un líder, un directivo, es la sensibilidad para detectarlo, para detectar el conflicto. Es decir, las relaciones entre o tuyas con el equipo o del equipo en general forman parte de la esencia del papel del líder. El saber cómo de sanas son esas relaciones. Entonces, uno de los primeros temas es tener claro que eso puede ser un potencial problema. Y bueno, un potencial problema seguro que los va a haber. Somos humanos, nos relacionamos y en las relaciones surgen cosas muy buenas y cosas no tan buenas. Y surgen los choques y surgen las incompatibilidades y surgen esas personalidades que igual pues pueden no casar, ¿no? Y no necesariamente estamos hablando de conflictos, no sé, de peleas o de grandes discusiones, sino que un conflicto dormido condiciona. Puede socavar más por debajo que uno que evolucione. Uf. Eso es. Entonces, una de las claves para mí es saber tener la sensibilidad o tener eso como una prioridad para gestionarlo, para detectarlo y luego gestionarlo. Luego es muy importante conocer bien el equipo, conocer bien a cada persona del equipo. Esto es una cosa que yo he aprendido de más mayor, ¿no? Que es cómo, no te digo hacer una radiografía de cada uno de los miembros de tu equipo, pero sí conocerlos bien. No para evitar los conflictos, sino incluso para sacar una mayor potencialidad de las mezclas, ¿no? De las uniones. Entonces, y luego, cuando hay un conflicto, hay veces, y esto es
cuando hay un conflicto en cualquier entorno, ¿verdad? Uno es cuál es lo que nos une, cuál es la solución. Muchas veces, yo siempre lo digo, que está en la estrategia. Es decir, lo que ha pasado en cómo afecta a que nosotros vayamos a conseguir unos objetivos que nos habíamos planteado. Me da igual grandes objetivos o pequeños objetivos, ¿no? Y entonces, cuando hay un conflicto, o cuando a mí me ha tocado mediar o gestionar un conflicto, me ha sido más fácil cuanto más claro estaba el camino al que llevábamos. Porque al final, esto es, no sé si va a sonar un poco duro, pero es así. En el entorno laboral nosotros somos, entre comillas, piezas para conseguir un objetivo. Claro. Tú tranquila, no somos sensibles en este podcast. No, está muy bien que nos llevemos bien, pero yo hay gente con la que no conecto, pero entendemos que vamos hacia el mismo camino. Y conecto menos, igual puedo tener más choque o menos choque, pero si los dos sabemos hacia dónde vamos, o si quien tiene que mediar en el conflicto nos hace ver que esto que ha pasado no nos ayuda en la consecución del objetivo, pues antes será más fácil. No digo que sea esto, dicho así, parece todo muy fácil, ¿verdad? Pero es complejo. Y muy cuadradito, pero hay emociones, hay sentimientos y hay vulnerabilidades que son complicadas de manejar. Eso sí, por eso es muy importante conocer la gente con la que trabajas, ¿no? Conocerla bien. Pero yo al final siempre llevo al checklist. Esto que nos afecta o cómo nos influye para llegar a nuestro objetivo. Más allá de quién tiene razón o quién no tiene razón, que eso al final es lo que menos importa. Ya que dijiste que has manejado, cuéntanos un caso que nos podrías mencionar de tu experiencia, que ha resultado ser manejable a pesar de la tensión que pudo haber. No tanto por tensión en las relaciones, sino por un contexto complejo, difícil. Yo, mira, la primera vez que participé en un proyecto relacionado con el método SBAR, no sé si conoces el método SBAR. El método SBAR lo conocerás incluso mejor que yo. Me tocó... No lo creo, pero ahí voy. Siguiéndote los pasos. El método SBAR, como un método de transmisión ortodoxa de información clínica, el primer entorno en el que yo participé fue en las emergencias de un partido de fútbol. Y esto lo puedo contar porque además yo vivo en Pamplona, que está en el norte de España, que está cerca de Bilbao, ¿vale? En Bilbao hay un estadio que además en ese momento es nuevo, es relativamente nuevo, 50 y pico mil espectadores, y la empresa que gestiona la atención sanitaria del estadio, pues me pidieron hacer una formación al personal que atiende en los partidos de fútbol para establecer cuál era el protocolo de transmisión de información en el estadio. Imagínate, 50 y pico mil personas gritando, alboroto, y de repente a una persona en un graderío le da un infarto, se cae, le da un desvanecimiento o lo que sea, y las personas que le atienden tienen que comunicar con la enfermería central para determinar qué se va a hacer con esa persona, si movilizarlo o no movilizarlo, movilizar una ambulancia. Y esto en un tiempo máximo de 1 minuto. Claro. Entonces, lo que hicimos es, y cuando te digo un contexto difícil, porque no solo es el contexto difícil de ese entorno de un estadio de fútbol, ¿no? Sino que además el personal que atiende fundamentalmente era personal que no era, que rotaba mucho. O sea, podríamos estar hablando de gente en prácticas, chicos y chicas que vienen de la facultad de enfermería o auxiliares de enfermería, los médicos en la enfermería central, bueno, un contexto complejo. Y ahí hicimos un trabajo por grupos muy bonito y al final se estableció un formato estandarizado de transmisión de la información. Pero llegamos de cada una de las partes del SBAR, claro, tienes 1 minuto como mucho. Claro. ¿Qué vas a decir y cómo lo vas a decir, ¿no? Entonces, esa fue una experiencia muy buena
entraba dentro, además, lo mío era o lo que yo participé era, vamos a decir, una parte pequeña dentro de un plan que tenían de hacer del estadio el estadio más seguro de Europa, ¿no? Entonces, y les dieron una acreditación de calidad, no recuerdo qué acreditación era, pero una acreditación internacional de calidad por la seguridad del estadio, ¿no? Entonces, esa fue una experiencia que, por ser la primera en cuestión de comunicación para la seguridad del paciente, por lo compleja que fue, por el tiempo que estuvimos, bueno, yo no sé, creo que fue exitosa, pero sobre todo fue muy, muy enriquecedora para mí. Entiendo que el reto era más externos, por todos los factores externos que pueden haber en determinada situación, que la misma capacitación per se. De verdad claro, que... Las formaciones eran muy sencillitas al final, pero nos costó, no, le dedicamos tiempo a determinar, claro, ahí cuando hablamos de comunicar muchas veces podemos pensar que comunicar es hablar mucho, ¿no? Y en ese caso era justo todo lo contrario, tienes que hablar lo menos posible porque tienes muy poco tiempo y además tienes un entorno que ni siquiera era por teléfono móvil, era por walkie-talkies. O sea, es decir, la comunicación era todo un reto. Todo lo que, cada paso que dábamos era un reto. Entonces, por eso, pues fue un proyecto muy bonito y que luego, cuando ya he ido a otros entornos a plantear proyectos como Desbar, pero más en hospitalización, en solapes de enfermería, cambios de turno y demás, todo me resultaba más amigable que más fácil. Sí. ¿Con qué tú quieres que nuestros espectadores del podcast se queden de todo lo que has expuesto en el día de hoy? Bueno, con que se queden con algo, yo encantado. Yo soy un poco obsesivo con el tema de el para qué comunicamos. Okay. Es importante comunicar bien y entrenar tus habilidades de comunicación y desarrollar un plan de comunicación y las herramientas esas que decíamos, ya sea reuniones, correos electrónicos o la comunicación informal. Es importante tener eso, hacerlo bien. Pero yo insisto en mi experiencia propia, he cometido muchos errores cuando, aun sabiendo comunicar, cuando no tenía el foco puesto. Claro. Y entonces, por eso quizás soy más obsesivo con eso, es decir, tengamos claro para qué hacemos las cosas. Y yo es una cosa que incluso en mis formaciones lo primero que pregunto a los profesionales sanitarios, ¿para qué trabajas? Claro. Y esa primera pregunta genera una reflexión que no es descubrir América, no es descubrir nada nuevo, es simplemente reconectar con el para qué hacemos las cosas y para qué comunicamos. Y entonces, cuando tenemos claro el para qué comunicamos, luego las formas ya vendrán. De verdad que ha sido sensacional y súper enriquecedor hablar contigo, siempre es lo máximo. Y no solamente el tema de con qué nosotros o quieres que se quede, sino que nos sirve también constantemente. Es una pregunta súper fácil, súper breve, que nos enfoca, como bien dices. El tema de la comunicación interna algunas veces no es por todo el bombo de la planificación que bien mencionas, sino porque se nos olvida cuál es el objetivo. O sea, nos perdemos entre la locura del día a día, entre todo el trabajo, entre proyectos y proyectos que te vas envolviendo, más tu vida personal, y realmente se nos va el foco. De verdad que, José Mari, de verdad ha sido un placer tenerte nuevamente con nosotros. De verdad que no hay desperdicio. O sea, hemos hablado de todo y no hay desperdicio alguno. Muchísimas gracias por sacar un hueco y transmitir esas experiencias y conocimiento que tienes. El placer ha sido mío, ya lo sabes, Dileni. Yo, cuando me llames, estaré, porque estoy muy a gusto y nada, si he podido aportar un poquito, pues encantado. Y si no, mira, yo me llevo que he estado muy a gusto. Bueno, no, definitivamente aportaste muchísimo y creo que los espectadores van a estar muy gratos con esta nueva temporada de gestión de comunicación. Mil gracias. Sí. Están todos atentos a los otros episodios que están súper interesantes y nos vemos en una próxima. Muchísimas gracias, José Mari. Gracias a ti.